la primera experiencia endocrinológica que se conoce, se habla que los griegos tenían una calle donde vivían sus amantes. El problema de estas mujeres era que muchas veces se las raptaban y se las robaban. Entonces encontraron unas personas grandísimas, fuertes, en el África, y llevaron como esclavos a estos habitantes africanos, eran negros, grandísimos, y le extirparon el testículo de los testículos, porque ellos veían que los caballos, cuando se les extirpaban los testículos, no les manchaban la yegua, se mantenían fuertes y grandes, y podían tener un desempeño mayor. Y esta experiencia es lo que marca de que habían glándulas que producían hormonas. Y en los varones se le llamaba humores. En ese testículo habían humores que le daban características al hombre de masculinidad. Esa es la primera experiencia endocrinológica que se conoce. De ahí en adelante pasaron siglos y todas las demostraciones que se hacían eran puramente clínicas, porque no había el adelanto de la tecnología para la investigación de sustancias que no se ven. Por eso yo muchas veces, con la poca humildad que tengo, siempre digo que yo he vivido y he tenido una vida adecuada de algo que yo nunca he visto. Mi profesión yo nunca he visto una hormona y he vivido de eso. Entonces, hablando de este síndrome, que ya casi es una endemia, cuando algo se presenta casi en un 10%, se entiende como una endemia. Y hoy el síndrome de ovario poliquístico es un 8% de la población mundial, de la mujer que tiene etapa reproductiva. El 8%. Es algo que a través del tiempo se ha pasado por debajo de la mesa el diagnóstico. Y nosotros en el 1980 hicimos primer departamento de endocrinología ginecológica en República Dominicana, y a los 3 años hicimos la escuela de endocrinología ginecológica, buscando principalmente esta patología, que en el país se decía que no existía, porque eran muy pocos. Y la primera demostración endocrinológica que se hizo en el país la hice yo en un laboratorio de hormonas, donde empezamos a confirmar de que había esa enfermedad en hace 30 y pico de años. Bueno, la definición clásica, que fue en un hospital de Chicago, 2 investigadores, Stein y Levinas, estudiaron 7 muchachas que tenían una característica, y es que todas eran gordas. Toditas, las 7 muchachas eran gordas, por el sobrepeso, principalmente 5 estaban con una obesidad mórbida, y que tenían la característica de que tenían alteración del ciclo menstrual. Esto es, que tenían ciclos cortos de 24 días, o mayores de ciclos largos de 35 días. Y la mayoría de ellas, 5, tenían más de 4 meses que no veían una menstruación. Y eran jóvenes de 20 y pico de años. Además, 5 de ellas tenían acné facial y vello del tipo masculino. Bigote, barba, presión ascendente, pelo en el pecho, pelo en la región areolar, pelo en la línea media blanca y en la parte interna de los ojos. Era un vello de tipo masculino, androide. Y
En aquellos tiempos no había sonografía, no había forma de saber de dónde venía esta condición. Y se empezó a meter aire en la cavidad abdominal, González, que era se llamaba la pelvineumografía. Oigan el peligro que había que meter aire a hacer una placa de tamaño X para una mujer del tamaño grande de los ovarios. Pero tampoco lo veían grande, pero no veían un quiste. Entonces, las 7 muchachas se llevaron a cirugía y se hizo una laparoscopía exploradora. O sea que se metieron allá adentro y entonces vieron los ovarios grandes. Esto lo vieron. Y esto fue la clasificación clásica, valga la redundancia, de la definición del síndrome de Guadalupe. Eso fue en 1935, después se presentó en el Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia en New Orleans. Estos casos fue el acontecimiento histórico en el mundo de que las mujeres podían tener hormonas masculinas. En ese tiempo no se sabía. La gente creía nada más que las mujeres producían hormonas femeninas. Que los ovarios no producían otro tipo de hormonas más fuera de eso. Y ahí se crea una revolución. Pero ¿qué pasa? No había un diagnóstico consensuado, porque había casos que no tenían todo eso. Y los europeos decían que sí, que eso era posible. Entonces, este conflicto entre los americanos y los europeos pasa 30 años. Y en el 1990 se reúnen en Bethesda, en Báltico, 58 investigadores en el 70 y en el 90. No me invitaron a mí. Y ahí se reunieron 58 investigadores a discutir 3 días. Los americanos decían que había que tener ovarios grandes y quísticos para decir que existía la enfermedad. Y los europeos decían que había gente que tenían ovarios grandes, que no tenían ovarios grandes, que no tenían quiste y tenían la enfermedad. Bueno, no llegaron a nada, porque empezaron a darse cuenta que no todas eran gordas. Había un porcentaje que tenía la enfermedad y no eran gordas. Porque para que ustedes sepan, las hormonas masculinas aumentan de peso. Eso es lo mismo que meten los peloteros, que se meten los atletas. Es lo mismo, testosterona, testosterona, que lógicamente con la insulina hace que el individuo incorpore los nutrientes más fácilmente. Pero ¿qué pasa? La cuestión no era nutritiva nada más. Había una condición genética preponderante para aumentar el peso más fácilmente. Y es la constitución física ancha, lo que se llama el síndrome metabólico. Que en el Caribe se ve más que en todos lados del mundo. Porque nosotros no somos blancos, ni somos negros, ni somos indios, no somos nada, y somos todos. Tú ves que uno es blanco y se ve una cortada y sale el pelo. Y a esa es mi abuelita. Aquí no hay nadie blanco, ni hay nadie negro, ni hay nadie indio. Es una raza. Pero tenemos una constitución física donde tenemos las caderas anchas porque tenemos contorno. Las mujeres nuestras son bellas, mientras son mulíparas. Pero no hay cosa más terrible que una mujer dominicana que el embarazo. Se ensancha la pelvis, se acumula la grasa. Y en un estudio que yo tengo de 1000 casos de mujeres menopáusicas, el 96% no hace ejercicio físico diario, solamente un 4%. Y se meten a hacer un gimnasio cuando le va a casar una sobrina y hay que ponerse un vestido. Simplista propio de nosotros. Porque viene la Semana Santa, que me tiempo yo matando, la vaina.
Siempre hay porque el problema nuestro es que todo lo resolvemos con una comida. Un bautizo, un matrimonio, un baile, una vaina. Tú hay que pelearlo con comida. Además que hay mejor antidepresivo, que hay una buena panzada, se tira. Entonces, al no poderse después de 1990, se reúnen otra vez en Holanda, 29 investigadores, tampoco de mitad. Y ahí se llega a lo que se llama el acuerdo de Rotterdam. Yo soy muy dado a entender todo este tipo de cosas. Y ahí se reunieron ellos a discutir. Y se sacó un concepto de que el ovario grande poliquístico no era una condición sine qua non para decir que el diagnóstico era por eso. Y había un porcentaje muy grande, un 30% de mujeres que eran delgadas y que tenían el síndrome. Y ahí parece una investigadora, ahí ustedes lo ven, la característica, hiperandrogenismo, o sea que hormona masculina elevada, ovario poliquístico, signo de sexo androgénico, irregularidades menstruales, lo que habíamos dicho. Todos los siguientes 3 criterios del diagnóstico. Y ahí aparece una mujer chiquita que se llama, que es el investigador más grande que hay en el mundo de esto, y yo tuve el honor de ser presidente de la mesa cuando ella dio la conferencia magistral en República Dominicana en el 2005 en Bávaro. Era presidente de la mesa, Andrea Dunay, que fue la primera que descubre la resistencia a la insulina en el 1989. Eso fue un acontecimiento histórico, donde ella dice que el origen de esta enfermedad, la patología de esta enfermedad, es que uno nace con una grasa. Aquel que ha ido a parrillada, todos hemos ido a una parrillada, y uno pide un tibón, y uno pide un silón, y ustedes se dan cuenta que arriba del tejido está la grasa, y que hay parte del músculo de los mamíferos donde se tiene más grasa y menos grasa. Entonces empezó a demostrar que los músculos que estaban dentro del estómago, no es la grasita de fuera, no, los que estaban dentro del estómago, tenían una grasa mayor de nacimiento. Y que esa grasa se convertía como en esa pared. Todo el mundo cree que ese empalletado es para que se vea bonito. Y ese empaquete es para que el globo no se dañe, para que no pase el agua para allá y dañe el globo. Entonces la grasa de uno es algo que lo cubre. Pero ¿qué pasa? Desde chiquito esa grasa va creciendo y se va convirtiendo en una pared, y la insulina choca con esa pared. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño no es diabético, que es un diabético por resistencia, que es típico del adulto, el páncreas de esa niña tiene que producir más insulina para vencer la resistencia. La logra vencer, pero queda un remanente que le quema el azúcar y le da hambre. Y se vuelve un círculo vicioso. Usted, doctora pediatra. Ese círculo vicioso, más insulina, más resistencia, más quema el azúcar, más come azúcar, y el paciente va aumentando de peso tremendamente. Pero esa mujer de Unai dice, no, pero lo que pasa es que esta insulina llega a los ovarios y por un proceso de acción sobre la peca interna del ovario, los folículos los ponen grandes, pero no lo dejan romper y se vuelven quísticos, Gonzalo.
Entonces ahí empieza a cambiar el diagnóstico. Pero que tú tienes una composición que no es ginecológica, que tú tienes una condición endocrinológica, porque esta insulina forma estos quistes y aumenta el tamaño del ovario. Y ese aumento del tamaño del ovario, entonces da hormonas masculinas. Ahí sí se complicó el asunto. Entonces, la gente tiene una resistencia a la insulina, tiene mucha insulina, engorda y se altera el eje endocrinológico, hipotálamo, hipófisis y gónada. Y ahí viene el rebú. Que el volumen, el aumento de peso, le saca los semitos del lombito, que esos niños que yo trato con micropene y con ginecomastia, no es dado más que una resistencia a la insulina y que la poca cantidad de testosterona en el tejido adiposo se vuelve una hormona femenina débil. Eso no lo sabíamos el día de que la grasa de aquí es una glándula. Y ustedes saben que eso se ve. Y un frijolito así, que cada vez que yo cambio la respuesta, me acuerdo de eso. Alguien decía que yo no iba a vivir porque no iba a vivir solo. En el 1980, esa vida es un esnovismo de tu personalidad, decían. Eso era una vaina mía. Ustedes también, eso resistía. Entonces, cada vez que yo le digo a él, cada vez que yo cambio la chaqueta, me acuerdo de ustedes. Bien, entonces, fíjense lo complicado que es este asunto, que muchas veces uno no entiende qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, la epidemia de la obesidad, los organismos internacionales han fracasado. Porque como es un factor, es una condición multifactorial, genética, ambiental, económica, los países pobres son buenísimos. ¿Por qué son pobres? Porque la gente come carbohidratos. Y en el metabolismo intermediario, ese carbohidrato no vuelve grasa. Entonces uno no entendía cómo países pobres son gordísimos. Y los ricos, porque entonces comen salsas que son muy condimentadas. Y ahora hay cosas que no se ven y engordan. La salsa china, el cachú, la mayonesa, la mostaza, la salsa inglesa. Eso es lo que se llama ahora modernamente la caloría escondida. Todo lo que hemos guardado y hemos salido bien en la noche. Ahí hay un chimichurri que todo el mundo para. Y cuando el tipo lo que echa un poquito de carne y después de la cosa le hace chop, 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 chop. Mira, hermano, ahí hay como 570 calorías. Y para llevar 500 calorías hay que dejar la vida en una cancha. Como dice, cadera ancha, tenemos tendencia a esa vaina. Entonces comenzó a verse más esta patología en el Caribe, porque las razas puras, los arios, los africanos, tienen bien tendencia a eso, pero de que entran al mundo capitalista trasnochado, como yo le llamo, hasta los chinos se están haciendo gordos en Nueva York. Y ahora le metieron la Coca-Cola. Y ahí es que se lo va a llevar el carro. No hay una cosa más buena en la vida que un refresco rojo, Conte. Ay, no me viene mal. Coca-Cola. Dios hizo el agua y el hombre de la Coca-Cola. Oigan, que dos cosas más grandes que han hecho. Y una Coca-Cola tiene 180 calorías.
absorbible toda. La gente va al cine, un pocón, una Coca-Cola y un chocolate. Y después sale y le dice al marido, ¿a dónde vamos a cenar? Sí. Oye, ya tú cenaste. Y cuando una tabletilla de chocolate de 200 calorías, no está viendo la película, y un popón y mucha sal. Imagínate, no es hacer. Vamos a cenar ahora. Imagínate, 1000 y pico de calorías en una noche. Y después tú te quedas, yo no sé por qué que yo no como nada, casi no como, yo no sé por qué que yo subo de peso. Pero bueno, ese es el concepto, ¿verdad? Que tiene una condición endocrinológica, que no vamos a hablar de eso. Siempre se ha buscado una relación genética, no se ha podido demostrar. Cooper, consideró que había algo en un cromosoma por ahí, pero eso no se ha confirmado hoy en día. El 77% de las mujeres que presentan eso en mi experiencia y en la de otros son en sobrepeso o obesas. Un 23%, ustedes lo ven en estudios que yo he hecho. Y yo me doy la patada, como dicen los mexicanos, que soy el que más ha visto en América Latina y quizá en el mundo. Yo tengo 6.000 casos estudiados de síndrome de ovario poliquístico. Yo no soy el que más sabe, pero soy el que más ha visto. 6.000 casos, 34 años en la maternidad. La alta gracia. Ahí van 4 o 5 mujeres todos los días. Y en un 70%, porque ¿qué pasa? Los pacientes llegan a mí después que han rebotado en varios ginecobstetras. Como yo no soy ginecólogo, este paciente va primero al ginecobstetra. Entonces, cuando el ginecobstetra no puede tratar del acné y los vellos, alguien le dice, vete donde Brugal, me quitan el hurtado, pero como no suena, no suena. Y se ve. Y se ve, no, todo el mundo sabe que tiene Brugal. Y ahí todavía no hay una característica, hay gente que me pone en cheque, Diego H. Brugal. Y todos los pacientes del interior dicen, yo me voy a dar a la capital con el doctor Brugal. Porque eso tiene una connotación social interesante. Tú no vas a un viaje de Pedernales que haber otro lado. Porque además, ese viaje a la capital indica que te está viendo un médico rico. Y que eso te va a dar un valor dentro de tu sociedad y en el barrio. Cuando tú llegues, elevan capital social. Tiene su característica. Fíjense ustedes que las mujeres nuestras sí tienen vello. Pero oigan qué cosa más interesante. Las asiáticas solamente tienen un 20% de hirsutismo, o sea, de vello masculino. Y uno se pregunta, ¿y qué por qué? Fíjense que el asiático no tiene barba. Ustedes son un pitcher y se dejan aquí un poquito, pero ellos se afectan. El japonés, el asiático. Se demostró que los asiáticos les falta una enzima en la piel. Oigan eso, se llama la 5-alfa redundasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona a nivel de piel. Y como ellos no tienen eso por un error congénito, parece, ellos, teniendo una enfermedad, no tienen vello. El otro día llegó una japonesa a mi consultorio y una vez me vino la idea, tiene la enfermedad y tiene la testosterona alta y todo, no tiene vello. Interesantísimo eso. Pero estas son las manifestaciones clínicas, trastorno microálgico. Todavía hay muchísimas mujeres que no pudieron tener hijos. Y era un síndrome de ovario poliquístico y nadie hizo el diagnóstico, no salía embarazada. Tampoco se lleven de que yo veo la menstruación cada 28 días.
Eso para un obstetra es normal, pero para un endocrinólogo ginecológico no es normal. Porque usted puede tener menstruaciones regulares en tiempo y duración y no ser ovulatoria. Porque en un estudio que yo tengo aquí, encontré que además de esto se presenta la prolactina en un 15%. La prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis, que sirve y que se libera en el embarazo y en el postparto. Es la hormona que sirve para la liberación y la inyección de leche para amamantar al bebé. Cuando esta hormona se presenta fuera de esa condición, produce patología, produce tristeza y da manifestaciones como de menopausia. Y mucha gente, yo estoy deprimida, el novio me invita o el marido me invita y no quiero salir, me siento como que desganada. Y muchas veces tienen la prolactina alta y no tienen leche por los senos, porque no necesariamente una prolactina alta da leche por los senos. Pero el estudio mío nosotros encontramos un 15%, Andrea Domay tiene un 22%, Esperó tiene un 25%, grande investigador. O sea que nosotros estamos lejos. Es importante tener eso siempre en cuenta. Ya miren aquí los ovarios. Esto ya es una parte endocrinológica, lo que habíamos dicho. Y algo que se ve muy frecuentemente, esto que se llama acantosis nígrica. Estos son unas manchas que a nosotros nos salen con mucha frecuencia, más que en otro lado. Son manchas que se ven detrás de la oreja, atrás, hay veces aquí y hasta en la vulva. Se ha visto manchas de coloración negra, aquí en los pliegues. Y si usted ve una mujer con eso, usted no tiene ni que estudiarla. Eso es un marcador de la enfermedad. Eso no hay ni que estudiar hormonalmente, es un síndrome de ovario poliquístico. Y es punto. Entonces ahora con el avance tecnológico ya nosotros podemos medir cosas que nosotros no sabíamos. Nosotros podemos medir la resistencia a la insulina. Y por eso mucha gente, cuando le ponemos un tratamiento para reducir de peso, porque la base de esta enfermedad es la pérdida de peso. No hay medicamento que funcione adecuadamente si el paciente no tiene peso. Y ahí entran ustedes, del cual yo he hecho combinaciones, por haber usado. Porque hasta que tú no quitas ese hiperinsulinismo, tú le pones una dieta a un paciente y la abandonas en 5 días. Porque no puede controlarse. Entonces, siempre son constituciones físicas anchas, que no es fácil. Y aún las delgadas le dan mucha hambre, principalmente a las 5, a las 6 de la tarde. Y es un hambre tan voraz que tú no puedes controlarte. No puedes controlarte, porque es que cuando te va bajando ese azúcar, es una reacción psicológica y el hipotálamo, ahí está el centro del hambre y el centro del apetito, y tiene que ver mucho con los niveles de glucosa, aparte de que hay una hambre gástrica. Y entonces cuando tú tienes, eso es como una menopausia, que la mamá decía, muchacha, pon de tu parte. La enfermedad endocrinológica, cuando uno pone de su voluntad, que más duro le dan. Entonces, si tú logras bloquear el hipotálamo y utilizar todos estos recursos que tiene un homicidio, el éxito es importante. Y hasta la curación, o por lo menos la condición fisiológica de estos pacientes, mejora notablemente con la pérdida de peso, sin medicamento.
sin medicamento. ¿Por qué? Porque muchas hormonas se regulariza el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, solamente con la pérdida de peso. Disminuye la producción excesiva de estrógeno, disminuye la formación de proteínas que transportan hormonas, por lo tanto vamos a tener más hormona libre y vamos a tener más acción, porque el problema ahora de la endocrinología es que nosotros no entendíamos el proceso. Hace 20 años no lo entendíamos. ¿Por qué? Porque había un ensayo, la determinación hormonal era muy burda, y entonces era de tanto a tanto. O sea, de 1 a 8. Y es como yo digo, un carro, cuando uno lo enciende, las revoluciones están entre 600 y 800. 620 normal, 780 normal. Ahora el motor funciona igual. No funciona igual. Eso es normal. Entonces ahora se habla de normal bajo, de normal y de normal alto. Entonces, esto me daba efecto psicológico. Mi maestro, en el 1969, cuando vino las Olimpiadas en México, le mandó una carta al Comité Olímpico Mexicano diciendo que para que las mujeres compitieran al grado olímpico tenían que estar en la fase proliferativa media. Y nos decía a nosotros, pregúntenle cuando ustedes vayan a enamorar a una muchacha, ¿cuándo les llegó la menstruación? Y enamórenla entre el 6º al 12º día del ciclo menstrual. El hombre y la mujer tienen la mejor capacidad intelectual, emocional, amorosa. Porque la fase lútea es una fase depresiva. 24, 25, 26. El que enamoró a una mujer, bueno, yo que he estado casado, ¿sabe? ¿Cuándo una mujer tiene el día 24? Se levanta dándole bocha a todo el mundo. La imagina. Yo, muchacho, y termina conmigo por si acaso. Y se va moviendo peor según va pasando el día. Esa es la famosa tensión premenstrual. La progesterona, él decía, es una hormona triste. Los estrógenos dan una visión panorámica. Es más, la condición creativa de la mujer está entre el 6º y 12º día. Díganme lo dije yo, que es como si lo dijera el Papa. Eso está confirmado hoy más. Hoy andamos investigando la oxitocina, que es una hormona que se produce en el hipotálamo. Se dice que en el enamoramiento, porque no es lo mismo, son poca la gente que ha llegado a tener esa gran condición emocional, porque la gente confunde el querer con el amar. Y se dice que el amar está ligado a esa oxitocina. Los hombres no la producen y por lo tanto a él le dicen, los hombres no aman a nadie, ni quieren a nadie. No se quieren nunca. No, es un chiste, tampoco. Pero ahí estuve yo participando en un programa de María Cela, donde hay un trabajo en Londres sobre oxitocina y el amor. Y bueno, pero eso no es verdad. Pero lo digo como chiste para entretenerlo, también no se me aburre. Entonces, ya para llegar al final, porque ya me he robado demasiado tiempo. Usted ya puede estudiar una mujer perfectamente bien. Y usted todo estudia la hipófisis, usted estudia el ovario, usted estudia las suprarrenales. Usted puede hoy llegar profundo. Es una especialidad que todavía le falta mucho, pero que es una especialidad eminentemente femenina. La mayor
mayoría de las enfermedades endocrinológicas que da la mujer. Y fíjense ustedes que ahora hay una endemia de tiroides, problemas de tiroides. Todo el mundo tiene un nódulo, todo el mundo tiene, pero son mujeres. ¿Por qué? Porque hay una especialidad nueva ahora que se llama la psico-neuro-inmunoendocrinología. Estamos involucrando la parte psicológica, la parte neurológica, la parte inmunológica y la parte endocrinológica. ¿Por qué? Yo cuando tenía 12 años, siempre recuerdo esta anécdota, y no se ofendan, que es un chiste, ¿verdad? Yo a mí me gustaba mucho la lucha libre y el boxeo. No puedo ir a la discoteca ni nada de eso. Yo tenía como 13 años, 13 o 14 años. Entonces mi papá tenía un jeep y mi mamá tenía un coche. Porque Plata se usaba mucho eso de los coches. Y ella se veía aristocrática en un coche. Entonces, había un cochero que se llamaba Luis el cochero. Y Luis me lo ponían siempre para que él me cuidara y me dejaban ir al museo, a la lucha libre. Y Luis tenía una obsesión con una mujer que le daba mucho sufrimiento. Y chiquito él me decía, cuando usted sea grande, usted se va a dar cuenta de lo difícil y complicada que son las mujeres. Me decía siempre eso. Y yo, lo más veo que yo estudiaba medicina. Bueno, comienzo a estudiar medicina, me hago médico, me voy a estudiar endocrinología en México, vengo de allá y comienzo a trabajar con hombres en el Gautier. Y hago un concurso en el 80 y me dedico a trabajar con mujeres. Y ahí me di cuenta que Luis tenía toda la razón. Por lo menos desde el punto de vista endocrinológico, no estoy hablando desde el punto de vista psicológico. Entonces, con el tiempo, yo como ya desde muchos años en esta especialidad, comienza a ver cosas filosóficas que no la ven en otro tipo de especialistas. La mayoría de los especialistas jóvenes ven cosas ostensibles, evidencia. Y ya nosotros, y tú lo sabes, y ya tienes muchos años que estudiamos medicina interna, ya uno comienza a ver enfermedades que no son demostrables. Y por ejemplo, la menstruación, el embarazo, el posparto y la menopausia ha llegado a dar un lógico. Y tú ves que, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que la descubrió un japonés en 1950, una epidemia que hubo en Japón, hoy en día aquí todos los problemas, o la mayoría de los problemas tiroideos, se ven en mujeres. La tiroiditis de Hashimoto salió 8 veces en las mujeres que en los hombres. Este síndrome de ovario poliquístico, la gente anda de eso por ahí. ¿Y qué pasa? La gente no consulta, porque la gente consulta cuando hay dolor, cuando hay síntomas. Por eso el problema de los derrames cerebrales ahora de los hombres, ustedes lo están viendo, porque los hombres no quieren beber pastillas para la presión, dice que porque lo tumba. Y cuando ustedes le doy una pastilla a la presión, yo lo primero que hice esta mañana fue meterme en mi pastilla. Yo soy un hombre que creo en la farmacología. Porque usted sale por ahí, viene un carro, te choca, crea una reacción, libera adrenalina, libera cortisol, te sube la presión, se te rompe una arteria del cerebro. Y después no te queda movimiento. Entonces hay que revérsela. Y ya no es verdad, eso era un tiempo de los primeros medicamentos que lo tumbaban. Que bloqueaban la testosterona, pero los nuevos no. Entonces, para terminar, el problema de este síndrome es que se asocia al síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico son 4 cosas: sobrepeso, obesidad, tendencia a la diabetes,
tendencia a la hipertensión arterial y tendencia al colesterol o los triglicéridos elevados. Es el cuarteto de la muerte. El cuarteto de la muerte. Y si además de eso tú tienes un síndrome de ovario poliquístico, la probabilidad estadística que te haga hipertensión y diabética es un 70%. Entonces, como yo le digo a los pacientes, si yo tengo la capacidad de prevenir o de dos enfermedades importantes, oiga, eso es algo que nosotros en 1980 mucha gente que tenía hipertensión no lo hubiéramos tenido si sabíamos eso. Fundamento, pérdida de peso. Síndrome metabólico, pérdida de peso. Que es difícil. Porque eso de que el cambio de vida es un eslogan de la Organización Mundial de la Salud, como cuando ellos decían salud para todos en el año 2000. ¿Dónde está la salud? Pero el eslogan vivimos todos. Entonces, en este tipo de pacientes hay que dar lo que se debe dar. No hay límite. Eso es como la gente que te dice, no, pero yo me voy a dar una pastillita para el colesterol y se me va a dar el hígado. O como los rusos se beben media botella de vodka todos los días y no le daña el hígado. En Escocia hay 560 tipos de whisky y la gente bebe todos los días whisky. ¿Y cómo le va a dar el hígado? Como que te va a matar la enfermedad, no la pastilla y no el tratamiento. En esto hay que bajar de peso. No tiene una salida. Y parte de la terapéutica es pagar. Vaya ahí a la secretaria y vaya, para que le duela. El que da un tratamiento grande de reducción de peso no logra nada. Decía un profesor mío que para que la medicina sea buena todo el mundo tiene que salir ganando. El paciente con su salud y el médico con su cuarto. Eso era el doctor Melo Perú que decía eso en el ortopedista. Pero lo que quiero decir, que si la gente es capaz de hacerse unos serios en cirugía plástica, y de hacerse una abdominoplastia, y de hacerse una liposucción, porque ¿qué es lo que quiere el ser humano moderno, capitalista? Tres cosas: ser bello, ser rico y ser joven. Eso es bueno. Oye, la suerte que nosotros tenemos recursos, lo vieron, se llama la cachera. Entonces, lo más importante de esto, aparte de la salud, es la parte reproductiva. Es importantísimo en una familia tener hijos. Definitivamente. Y usted lo ve en la experiencia de la maternidad, que muchas mujeres van a buscar hijos desesperados, y que muchas veces uno, cuando le manda a hacer un espermograma, hasta se lo traen de un hermano. Eso significa que el hombre que vive con ella no está de acuerdo y ella le quiere parir un muchacho. Porque, aunque siempre se ha dicho que los muchachos no matan, pero en esa sociedad que yo veo mucho todos los días, no hay matrimonio firmado, no hay una casa, no hay propiedades, no hay nada. Y por eso una vez yo dije hace 26 años, unas declaraciones, que la gente primitiva no tenía capacidad amatoria. Y se entendió en el país que yo había dicho que la gente pobre no tenía capacidad amatoria. Tuve que volver a decirle, el primitivo. Entonces, ¿qué pasa? La gente humilde, que no tiene nivel académico, tiene una tendencia mayor a ser primitivo. Por lo tanto, la unión de esa gente es una unión pasional.
Porque no es verdad que un obrero que viene 12 horas y que se va a poner a conversar con ella, y el amor no es nada más tocar, no es besar. El amor es una transferencia psicológica entre dos gentes. No me voy. Y eso tiene que cultivarse, eso no es un fluido que viene ni hormonal. Eso es una condición de día a día, donde usted va añorando estar con esa persona. Y esta gente no tiene eso. Este hombre llega, se da una altura, cansado, tiene una relación sexual, se duerme para volver a levantarse. Entonces, ese tipo de condición en ellos, usted tiene que enfocarlo distinto. ¿Qué pasa? Ya ese hombre tiene 2 hijos por aquí y 2 hijos por aquí, y vive con una mujer que no tiene hijos y que no tiene nada que lo aguante. Por eso, cuando yo hice el departamento de menopausia en la maternidad, no va nadie. No va nadie. Ustedes van al detalle del departamento y van 2 pacientes y tú te preguntas, bueno, ¿por qué no viene a andar en cierto gratis? ¿Por qué mujer le va a decir a un hombre de su culto que es de menopausia? En estos tiempos. Ahora va a cambiar por 2 jovencitas. Porque es un tipo pasional. Usted adora a una mujer de su edad por el afecto. Pero no es verdad que usted porque tiene 30 años, cuántas mujeres la ha visto, todo lo colores. Él usted va a tener el mismo atractivo, ¿verdad? Porque eso tenemos que entender lo que es así. Pero usted la quiere, usted tiene un afecto. Entonces tú ves que eso es problemático en el departamento nuestro, porque yo le exijo un eterno drama. Y muchas veces el hombre no sale y sale preñada sin que el hombre lo sepa. Pero que además no es que ella es una maternidad responsable, sino que ella piensa que ese muchacho se va a cegar, le va a Nueva York, en vez de droga, la va a matar. Esa es una verdad. Entonces, ya señores, una dieta hipocalórica, que por ahí andan diciendo que se come 5 veces, son 9 bares. Y ten cerco de la cabeza. Porque si usted es un hiperinsulinismo, a cada rato mete. Y no hay forma de medir, no es cierto. Mientras más tiempo usted deja de llevarse cosas a la boca, más fácilmente se le quita el hambre. Y ahí entra el papel. Eso lo llena, no entra calorías. Y el paciente pierde peso, porque yo lo he visto y lo tengo. Ejercicio físico. Ahora hay un problema, porque los salones siempre tocaron. Las mujeres no quieren hacer ejercicio, porque usted puede lavarse el pelo, doctor, son 280 pesos. 4 veces a la semana, si usted me pone a hacer ejercicio todos los días. El caminar no rebaja. Quítenselo de la cabeza, no rebaja. Por lo menos el centro de político. ¿Qué rebaja? La bicicleta estacionaria. ¿Qué aburrida? Es aburrida. Y la mayoría de las mujeres la usan para lindar ropa. Bueno, que es buenísima para lindar ropa. Entonces, y yo le pongo este ejemplo a los pacientes. Si usted hace ejercicio de lunes a viernes y usted quema 450 calorías o 500 calorías, y el sábado no hace ejercicio, las gana, porque usted sigue comiendo lo mismo o más. Que me la cerecita, que me la máquina, que yo qué. Y usted come más. Y son 450 que mataste, porque no la quemaste, el domingo te pasó lo mismo. Entonces, como viene el lunes con su ay, no me maté 5 días, como usted me dijo, el niño, usted me dijo que me fumar. Esto es año. A las 4 de la tarde yo estoy ahí en esa cancha estéril. Tú lo sabes. No hay forma. Que mi hija, que el niño cumpleaños, no, yo voy a las 8. También alguien me saca de mi rutina de ejercicio. Porque yo soy un transgresor dietético. Esa vaina de sobrino y esa pendejada, que mundo, decía mi maestro,
Y hay un tipo de gente, los que viven 18 horas y los que viven 35 horas. Hay gente que vive 18 horas del día y hay gente que vive 35. La buena vida está ligada a esos placeres bizantinos. Vodka, whisky, todo eso es caloría. Y esa es una vida que tenemos, una vida social, que no podemos renunciar a ella, porque es como un embajador que fue otro día bueno, le fue, y el tipo, nadie le resuelve el problema del azúcar, porque todo el mundo le quiere poner una dieta, y el hombre lo que va a restricciones todos los días. A mí no me quiere que usted hace cosas especiales. Son milagros. Pero yo no, mira, yo no quiero que renuncie, ni que no vaya a la restricción. En vez de una botella, vamos a ver el DN. Y ver tu restricción, porque el hombre tenía un cargo con ciencia, que el azúcar le subía a 180 y que le decía, no, pero tú tienes cuerpo, bueno, hay un medicamento nuevo ahora. Yo te lo voy a combinar. Y usted quiere que no puede ver media botella de vino, no, pero una. Cuando tú le niegas una cosa, imagínate, yo le voy a un paciente diabético, no como piña, cuando yo comencé, y dice, no vivía como piña. Y al mes me dijo, recuerdo que vuelve la piña. No prohíbo. Entonces yo no le prohíbo nada a la gente. Yo le pongo una dieta, y los que son diabéticos, con no comer o comer poco. Porque la gente lo que tú le prohíbes lo hace. Entonces esto hay que dedicarle tiempo al paciente con el síndrome metabólico y con el síndrome de ovario poliquístico. Dedicarle tiempo. El dominicano tiene que tener quien lo cuide. Los países primermundistas se cuida a la gente sola. ¿Pero por qué? Usted ve que todo el mundo tiene un aparato de presión. Que todo el mundo en Estados Unidos tiene un aparato para medirse el azúcar. ¿Por qué? Porque un médico queda a 80 kilómetros, aquí estamos a 2 cuadras. Los vehículos del motor, cuando falta un cuarto de tanque prende una luz, pero tiene de galón y medio. Pero porque hay una bomba de gasolina que a 80 kilómetros. Aquí, a 4 esquinas hay una bomba de gasolina. Ese no es el problema de nosotros. Por eso no puede incorporar que los Estados Unidos, que Europa, que esto. No, nosotros somos... Y el costo, doctor, es horrible. Yo vivo allá y el costo, uno se cuida mucho porque lo más duro es quedar enfermo en los Estados Unidos. Son cientos de miles de dólares cualquier condición. Mira, que correcto. Porque si tú vives en las montañas de qué sé yo qué, tú tienes que dar un viaje. Además, el autocontrol en Dominicana no sirve. ¿El autocontrol se quedó el azúcar? No, hombre viejo, eso aquí no funciona, allá quizá. Y como yo soy un médico tropical dominicano, pero yo lo atiendo dominicano, yo tengo que entender la idiosincrasia del dominicano, que es diferente. Una gente caucásico, un holandés, un alemán, imagínate un vikingo, un ario. Esas son gente de otro mundo. Tú no ves cómo se bombardean los musulmanes, los laicistas. Esa gente, yo ni pienso en ellos. Para mí el mundo es América Latina. Yo ni pienso en esa gente por allá. Es otra cosa. Entonces, para terminar, visitamos esto de la bicicleta. Y los medicamentos que hay son muchísimos. El de anticonceptivo, no lo voy a llenar de esto porque algo para que ustedes vean. La mayoría de los tratamientos farmacológicos no existen en Estados Unidos. El laboratorio más grande de hormonas está en Holanda, se llama Organon. Los americanos no aceptan, por ejemplo, el
acetato de cicloterona no lo tienen allá, el famoso Diani, dice, no lo tienen. Inclusive ella me dijo a mí, Andrea, usted tiene más éxito que yo en el campo del tratamiento de la negra y su tipo. Porque ella lo que tiene es finasterida y es pilomelatona. El acetato de cicloterona no lo tiene. No tiene el acetato de cicloterona puro que se le pone a la hipertrofia prostática, que es la hormona, que disminuye la producción de testosterona. Entonces, un tratamiento de riesgo, acné y todo esto, yo tengo más éxito que ella. Y ustedes me dirán, oye, qué validoso ese hombre. No, el que lo puede usar en República Dominicana, aquí llega de todo. Aquí no hay forma de controlar nada. Aquí hay más medicina que en todo lado del mundo. Oiga, lo que ya estoy diciendo ahora. ¿Usted quiere de hoy? Porque se lo ven como manda. Como manda, y el prohibidor, ese tú vas a ir de cerca y te lo dan. Y ustedes tienen cuenta el teléfono Américo hay en el número 128. Y no hay joven. Eso es un cuento. Hay gente que se está metiendo al enema de esteroides. Y nadie lo sabe. El mundo es una corrupción. Porque el hombre que tiene una prevalencia de acción sobre el otro, vale más que una sociedad. Usted lleva un cuadrito y nadie le pone mano. Pero usted lo recomendó igual una vaina y ya usted lo pone en ningún sitio. Es triste, pero tenemos que seguir luchando. Porque lo que le decía al doctor joven, lo que vale en la vida es el talento y la clase. Hay dos cosas que no sé. Que todo el mundo se da cuenta cuando usted tiene una clase educativa, cuando usted lo amamantaron desde chiquito ahí que se pegó a esa prolactina, usted tiene que salir bueno, a menos que la sociedad se encargue de dañarlo. Pero yo no quiero que el que ha tenido su mamá o una abuelita que lo ha ido educando, óigame, eso es, y la gente lo vota. Dos cosas no se corren, usted puede moverse y encontrar cuarto y lo encuentra. Pero la clase y el talento, todo el mundo se da cuenta. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Creo que Sí. No nos quedamos cortos. Al contrario, Es un aviso de... hace marcha de su actividad. Bien, realmente debo de dar gracias a Dios sobre todo, porque Él es el que mueve todos los siglos. Después nos daremos cuenta, ahora no. Pero el tener a Hurtado lugar aquí, nosotros debemos de sentirnos agradecidos, porque ustedes vieron la calidad, yo no quise adelantar, que sobrepasa su expectativa en cualquier momento, en cualquier escenario. Es decir, ustedes son grupos selectos que han estado aquí viendo esta charla, que tiene un carácter científico de punta, es decir, lo último que hay en endocrinología. Y nuestro producto y esta compañía se siente honrado, no solamente en este escenario, en cualquier escenario, de escuchar una conferencia como esta. No tengo más nada que decirle a ustedes, solamente que se merecen unos aplausos y con muchas cosas. Pregunta, todo lo que ustedes quieran. Una pregunta. Dígame. Doctor, bicicleta, ¿qué tiene? 30 minutos. Pero intenso. Y no tiene que ser intenso, porque lo que tú tienes que aumentar es la circulación de tu cadera, de tus muslos, principalmente la mujer nuestra es caderuda. Usted lo ve cuando usted va al mirador, mujeres que tienen toras estrechas y unas caderas grandes con muchos muslos. Entonces, la circulación, porque acuérdate que una de las circulaciones más malas del cuerpo es la nalga. Por eso viene
La celulitis. Entonces, no es la intensidad, porque tú no estás haciendo cardio. Tú lo que estás es consumiendo calorías y activando una serie de hormonas. Fíjate, yo siempre le digo a los pacientes que el mamífero está hecho para tener azúcar alta. Fíjate qué cosa más interesante. Tú tienes 5 hormonas que suben el azúcar. La adrenalina. Tú lo digo ahora, bueno, me di un susto y me subió el azúcar. La noradrenalina. El cortisol, que la gente le llama cortisol. El glucagón y la hormona del crecimiento. Entonces, solamente hay una hormona que baja el azúcar, que es insulina. Entonces, ¿qué le digo yo a la diabetes? Hay un libro en el PRD de sube el azúcar. Un decreto del gobierno de sube el azúcar. Le llegó una prima en Nueva York, de sube el azúcar. Viene un ciclón, de sube el azúcar. Viene un temblor de tierra, te sube el azúcar. Un pagaré imparable, te sube el azúcar y te produce impotencia sexual. Y los impuestos. No hay una condición más grande de impotencia sexual que un pagaré. Imparable. Cuando ese hombre llega a la una y te coge tú comiendo y te enseña el pagaré nuevamente. Que no sé eso, pero que sea diario. Y te voy a decir, como dicen los ciudadanos, te seca, te activa. Y te voy a decir, hay algo que tú tienes que tener en cuenta: las endorfinas, que son las drogas que uno tiene interna, que lo pone a uno happy, contento, feliz, se liberan con la adrenalina. Si tú te pones a hacer ejercicio todos los días, tú vas a ver que todas las mañanas te amanecen como más claras, como que el sol brilla más. Es algo interesantísimo. Por eso, todo lo que el mejor antidepresivo que hay es hacer ejercicio. Un punching bag, ya te quita de una vez. Tú puedes tener el tormento más grande, te metiste esa cancha y se te quitó todo. Y yo he tenido mucho miedo a las enfermedades mentales. Yo siempre quiero dar. Y la gente dice que porque yo estoy contento. Yo nací en Puerto Plata, mira dónde estoy. Soy médico, no tengo jefe, nadie me da boche. Bueno, yo soy un hombre feliz. Que gano 4 números, esa vaina me va de sombrilla. Hay cosas demasiado grandes en la vida que no tienen cuarto. Lo que pasa es que la gente aquí cree que el tener dinero es algo más importante. Yo vivo de lo que yo creo de mí. Mire, lo que yo pienso de mí, lo que pasa es que yo no se lo atribuyo a nadie, pero lo que yo pienso de mi persona, yo me se lo puedo decir. Entonces, como yo siempre pienso bien a mí, yo nunca he sido depresivo, nunca me deprimo. Nunca. Y ahora sí que está, pero para que tú veas, que al cabo de una semana, tú te vuelves otro. Te vienen nuevas ideas, nuevos negocios, porque las endorfinas son capaces de eso, de llevarnos a ver cosas que uno ve más potencialidades de uno que uno desconocía. Y dice, pero ven acá, yo pinto ahora, o yo carpintero, y yo no sabía que yo tenía eso. Anoche, apenas una y yo voy al supermercado. Hablaba del código genético. El código genético se modifica. Porque ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora un ingeniero electromecánico de los países rumanos, comunistas, se han tirado al campesino de Santiago? Porque tienen siglos. Su abuelito hacía esto, su tatarabuelo hacía esto. Y eso fue modificando tu código genético. Hay lo que se llama una bilirrubia, como hay una memoria endocrinológica. Si tú le das un tratamiento hormonal a una mujer, como era su ciclo menstrual cuando tenía 20 años, ella le dice, qué bien me siento, porque ese cerebro tiene un recuerdo hormonal
Ustedes dirán, eso es un baile de un hombre. No, eso es verdad. Y hay veces, tú comienzas a esta edad. Yo voy a fundar una clínica de tiroides, porque yo tengo que ir inventando. Cuando yo me vaya de la tierra, yo para qué. A mí el maestro me dijo, Diego, que te detengan. Aquí hubiera venido una persona y le doy la misma conferencia. 200 no es la misma. Porque yo me la estoy dando yo. Yo parto de la base que esta conferencia me la estoy dando yo. Y le paso a usted. Entonces, el escenario no modifica mi motivación. Ya hay uno que la tiene. No tiene importancia. Y cuando uno va viviendo ese tipo de visión, va viendo que uno tiene potencialidades que desconocía. Un día que llega a Estados Unidos y juega hockey sobre hielo, y tú dices, coño, mi papá no jugó en el hielo, mi abuelito no jugó, ¿de dónde sale esta vaina? Ah, son talentos que uno tiene escondido, que solamente la sociedad del primer mundo le brinda eso. Pero ¿qué pasa? También la sociedad del primer mundo tiene cosas que son negativas para nosotros. Otra pregunta. Doctor, ¿cómo afecta a una joven con ovario poliquístico salir embarazada? El 65% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen ciclos anovulatorios. Es la que son clásicas, porque hay síndromes atípicos que no tienen todas estas características. Entonces, antes se hacía la resección en cuña. Se metían para allá adentro y le llevaban un pedazo de ovario y le quedaba un cuarto de ovario, el ovario izquierdo. El paciente regularizaba y algunas se embarazaban. Pero a los 8 meses volvía la enfermedad. ¿Por qué? Porque se pensaba que el problema era hormonal. El problema ahora es hormonal, pero no hormonal sexual, sino el problema del insulinismo. Entonces, muchos pacientes que hacen un tratamiento con inducción de ovulación y no se bajan, no se embarazan. Y pierden 18 libras y se embarazan. Y eso está demostrado hasta la saciedad. Esa insulina parece ser que altera la implantación, porque son dos cosas que la gente tiene que entender. Una cosa es la fecundación y otra cosa es la implantación. Fíjate que en el ovario poliquístico 3 veces más son los abortos inexplicables. Porque la gente te dice se embarazó pero abortó. Entonces son dos condiciones: ovular, fecundar e implantar. O sea, ahora nosotros estamos usando metformina, inclusive en el embarazo. Porque se ha demostrado que la metformina tiene una acción de aumentar, y por eso hemos visto con el Doppler, que ha aumentado la circulación del endometrio. Y estamos en cierta forma evitando, con progesterona y con metformina, evitando el aborto en el síndrome de ovario poliquístico. Pero nuestra experiencia es muy buena. Siempre diciendo, si no hay pérdida de peso, las estadísticas te suben un 20% de no embarazo. Pérdida de peso. Y utilizar el doctor de relación que tenemos, citrato de clomifén, romper el folículo, porque ¿qué hacemos? Luego la mujer, le ponemos citrato de clomifén para estimular el hipófisis y hacemos una sonografía intravaginal de la voz del ciclo. Si el folículo tiene 18 milímetros, lo rompemos con una inyección. Y ahí se hace lo que se llama el coito dirigido. Ese mismo día se tiene una relación sexual, al otro día no, al otro día sí, al otro día no y al otro día sí. 3 días intercalados. ¿Por qué? Porque el espermatozoide humano fecunda 48 horas y dura vivo 72. Entonces, cuando tú tienes un folículo, que eso antes yo tenía que hacerlo de cabeza, porque no tenía la sonografía.
Ahora pues así la sonografía, si el sonografista te dice tiene 15 milímetros, tú no haces nada. A los 2 días vuelve a hacer otra sonografía. Cuando el sonografista te dice tiene 18 milímetros, tú le metes una inyección de gonadotrofina periódica de 5.000 unidades y tú rompes el folículo. Sale el huevito y ahí tú tienes la relación sexual. Pero obviamente tú siempre, aunque una mujer tenga un síndrome de ovario poliquístico, es la pareja enferma. Tú tienes que estudiarlo, porque hay un 30% de problemas masculinos hoy en día. Y que no te venga nadie diciendo que tiene hijos. Ah, no, usted tiene derecho por ahí. Yo tengo 3, yo no soy míos. La mamá dice que son míos. Y yo le creo. Pero prueba, todavía no he hecho ningún ADN ni nada de eso. Y tú puedes tener una embarazada hoy, mañana no, se te da el fetico. Y la mujer tiene 9 meses. Y porque tengo una mujer embarazada por ahí. El otro día fueron a buscar fecundación. Y el tipo tenía una mujer embarazada. Y no, oye, ¿cómo se lo de tu marido? Ah, pues ya tiene 3 meses, una por ahí. No, pues no importa. Porque esto, el éxito de este tratamiento es un niño vivo y sano. Yo voy a hacer un comentario que conecta con la conferencia anterior que yo vi el mes pasado. Y es algo que usted menciona. El ser humano, el cuerpo humano, una de las diapositivas al final que yo vi, decía que tenemos que crear o reprogramar hábitos positivos. Yo estaba hablando del bien y el mal. Y uno está expuesto a adquirir hábitos positivos o hábitos negativos. Esto tiene una connotación física y una connotación psicológica, y hasta me fui al espiritual, inclusive. Lo cual hace que nuestro negocio, la actividad que nosotros tenemos, esa es una de las misiones que tiene esta conferencia. Conocer la parte física de que tenemos una máquina programada, creada, diseñada, para producir unas hormonas que tienen su papel, de una forma natural, nosotros no intervenimos en ellas. Y es lo que presenta él. Y hay alteraciones a esa máquina. El médico debe de actuar en eso. Pero al final nos damos cuenta que muchas veces no necesitamos medicamentos, sino lo que necesitamos es una disciplina que contrarrestre esa alteración de la máquina. Y la disciplina está en esto, en alimentarse adecuadamente, dejando los espacios que nosotros decimos, 4-4-12, que es lo que realmente ofrece. Y si nosotros tenemos una función educativa, y nosotros trabajamos un elemento, un instrumento o un recurso para poder cumplir con esa disciplina, esa reprogramación que toma entre 21 y 40 días, por eso se llama la cuarentena, los 40 días del desierto de la Biblia, que toma hasta 40 años para poder toda una cultura cambiarla mentalmente y poder reprogramarse. Si usted solamente indica esto y no le da un seguimiento a su paciente, un seguimiento que note el interés de usted porque cumpla y se reprograme su mente, no va a tener éxito, aún use todos los recursos que quiera usar. El problema del humano es que el humano, la mayoría de los humanos, comemos por la acción de un subconsciente, algo que la gente no se da cuenta. El hambre es la necesidad fisiológica de alimentarse para mantenerse vivo, pero el apetito es la necesidad de comer cosas que nos agradan. Fíjense ustedes que la moda nace en París, en Francia. Ustedes saben, todos los grandes modistas están ahí. Y las mujeres francesas vendían su delgadez. Pero ¿dónde comienza la gente a meter su hormona tiroidea sin tener problemas de tiroides? En Francia, para quemar 400 calorías. Que mucha gente se hizo hipotiroidea sin tener nada. Pero el problema es controlar lo de chiquito de la mamá, porque ¿qué es lo que la mamá decían a la doctora Beliata?
que ese niño gordito, cachetonito, además, el Gerber, esta fotografía de Gerber es un niño prediabético o macrocémico. Esta fotografía de un niño macrocémico de mayor de 9 libras, ahí lo ve una madre diabética. Pero esos cartoncitos se ven, pero la gente dice, yo no quiero rebajar porque se me van los pies y la vaina. Entonces, el problema es el subconsciente. Porque ahora lo que yo soy el equilibrio. Y si yo me metiera un espagueti ahora, con una salsa Alfredo, va condimentando con esa aspiración, va liberando enzima, va quemando azúcar, y cuando tú llegas y dices, bueno, pero déjame tirar un aperitivito, o una entrada. Los vikingos, los arios, comían una verde, y comían carne, y comían verdura, y se mantenían físicamente bien. Pero eso tenía una relación directa con lo que ellos eran. Eran guerreros, y a todos lo mataban. La gente no podía hacer golpe en ese tiempo porque lo mataban en la guerra, no corrían. El soldito lo metían, lo metían en la cocina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el instrumento de lucha era una lanza. Aquí le mató 32 gente. Hoy un tipo no nacía con el botón de mata 200.000. Quiere decir que el hombre de hoy, como el había trabajado a las mujeres que se peñaban, porque el llenado le ganaban a 6.000. Era una flecha, una lanza. Entonces, y eso sería otra conferencia. La motivación de las mujeres en esa época era salir preñada y salir pagada de varones. Aquel que le decían que las otras se premiaban a las mujeres con oro cuando le salía preñada, porque si él tenía 200.000 hombres, le ganaba 100.000. Eso es lo más importante, lo que vale la tecnología. Y cuando yo me di cuenta, los americanos venden todo oro, que venden todo el oro del mundo, y se lo venden a los ingleses. Y yo dije, ¿y cómo va a hacer eso? Porque hay un señor que se dio cuenta que la tecnología eléctrica y la comunicación valían más que el oro. Entonces, cuando uno se le va uniendo la mente, como dice para allá, para Muñoz, donde yo nací, cuando uno le va abriendo la mente y va viendo lo que es el mundo, y lo que es todo el cambio. Esto es un negocio hoy. Nosotros vamos a hacer un negocio hoy, vamos. ¿A dónde está? Oye, es que estamos en un mercado donde quiera. Que no, para donde fuera. Que todo el mundo, que nos vamos para allí, que nos vamos para aquí. Espérate, que esto, que esta noche un sacocho, que la del diablo. Y cuando tú te metes un poco de calorías, es que no es fácil. Señores, esto ustedes tienen que trabajar duro, porque esto no es fácil. Combatir las condiciones de una sociedad que no tiene un objetivo y que el bombardeo de comunicación es más grande que el tuyo. Porque ¿cuánta gente debiera estar aquí? ¿Cuánta gente estamos aquí? Sábado, ay, uno me levantó sábado por la mañana, oí ese tigre a la vaina. No es fácil, esto no es fácil. Entonces, ¿qué pasa? El síndrome metabólico, el síndrome de ovario poliquístico, tiene un problema. Te mata 15 días y un día se dañó con eso. En un día te rompiste la dieta. Aquí hay otro problema, metabólico. El que ya una dieta y la ropa duele más que si no me reparan. Porque esas necesidades que tú sometes, cuando rompiste la dieta, todo ese tejido adiposo hace así. Y la gente no se da cuenta que para romper, para que venga el adiposo y romper ese tejido adiposo, te coge 49 horas, que no es nada más el día que tú la rompes. Sino que lo que ese proceso otra vez se pone a andar, te coge 2 días.
que seguir luchando. Pero esto, no sé, tú coges ese periódico, yo leo ese periódico hoy. Es un bombardeo sobre alimentación. ¿Y qué pasa? No hay una sociedad que limite esos supuestos alimentos que no tienen ningún tipo nutritivo, pero son los que más se venden. Vamos a darle otro fuerte aplauso. Invitamos ahora a pasar, seguro así algo para compartir con ustedes. Un concepto de que el ovario grande poliquístico no era una condición sine qua non para decir que el diagnóstico era por eso. Y que había un porcentaje muy grande, un 30% de mujeres que eran delgadas y que tenían el signo. Y ahí parece una investigadora, ahí ustedes lo ven, la característica hiperandrogenismo, o sea que hormona masculina elevada, ovario poliquístico, signo de sexo androgénico, irregularidades menstruales, lo que habíamos dicho. Todos los siguientes 3 criterios del diagnóstico. Y ahí aparece una mujer chiquita que se llama, que es el investigador más grande que hay en el mundo de esto, y yo tuve el honor de ser presidente de la mesa cuando ella dio la conferencia magistral en República Dominicana en el 2005 en Bávaro. Yo era presidente de la mesa, Andrea Dunay, que fue la primera que descubre la resistencia a la insulina en el 1989. Eso fue un acontecimiento histórico, donde ella dice que el origen de esta enfermedad, la patología de esta enfermedad, es que uno nace con una grasa. Aquel que ha ido a parrillar, todos hemos ido a una parrillada, y uno pide un tibón, y uno pide un silón, y ustedes se dan cuenta que arriba del tejido está la grasa, en que hay parte del músculo de los mamíferos donde se tiene más grasa y menos grasa. Ella empezó a demostrar que los músculos que estaban dentro del estómago, no esta grasita de fuera, no, los que estaban dentro del estómago, tenían una grasa mayor de nacimiento. Y que esa grasa se convertía como en esa pared. Todo el mundo cree que ese empaquetado es para que se vea bonito. Y ese empaquete es para que el globo no se dañe, para que no pase el agua para allá y dañe el globo. Entonces la grasa de uno es algo que lo cubre. Pero ¿qué pasa? Desde chiquito esa grasa va creciendo y se va convirtiendo en una pared. Y nosotros en el 1980 hicimos primer departamento de endocrinología ginecológica en República Dominicana, y a los 3 años hicimos la escuela de endocrinología ginecológica, buscando principalmente esta patología, que en el país se decía que no existía, porque eran muy pocos. Y la primera demostración endocrinológica que se hizo en el país la hice yo en 1900, un laboratorio de hormonas, donde empezamos a confirmar de que había esa enfermedad en el hace 30 y pico de años. Bueno, la definición clásica, que fue en un hospital de Chicago, 2 investigadores, Sten y Levitan, estudiaron 7 muchachas que tenían una característica, y es que todas eran gordas. Toditas, las 7 muchachas eran gordas, por el sobrepeso, principalmente 5 estaban con una obesidad mórbida, y que tenían la característica de que tenían alteración del ciclo menstrual. Esto es, que tenían ciclos cortos de 24 días, o mayores de
de ciclos largos de 35 días. Y la mayoría de ellas, 5, tenían más de 4 meses que no veían la menstruación. Y eran jóvenes de 20 y pico de años. Además, 5 de ellas tenían acné facial y vello del tipo masculino. Bigote, barba, presión ascendente, pelo en el pecho, pelo en la región areolar, pelo en la línea media blanca y en la parte interna de los ojos. Era un vello de tipo masculino, androide. Y en aquellos tiempos no había sonografía, no había forma de saber de dónde venía esta condición. Y se empezó a meter aire en la cavidad abdominal, González, que era se llamaba la pelvic neumografía. Oigan el peligro que había que meter aire a una placa de daño X. Es lo mismo testosterona, androstenediona, que lógicamente con la insulina hace que el individuo incorpore los nutrientes más fácilmente. Pero ¿qué pasa? La cuestión no era nutritiva nada más. Había una condición genética preponderante para aumentar el peso más fácilmente. Y es la constitución física ancha, lo que se llama el síndrome metabólico. Que en el Caribe se ve más que en todos lados del mundo. Porque nosotros no somos blancos, ni somos negros, ni somos indios, no somos nada, y somos todos. Tú ves que uno es blanco y se ve una contada y sale el pelo. Y a esa es mi abuelita. Aquí no hay nadie blanco, ni hay nadie negro, ni hay nadie indio. Es una raza. Pero tenemos una constitución física donde tenemos las caderas anchas porque tenemos contorno. Las mujeres nuestras son bellas, mientras son mulíparas. Pero no hay cosa más terrible que una mujer dominicana que el embarazo. Se ensancha la pelvis, se acumula la grasa. Y en un estudio que yo tengo de 1000 casos de mujeres menopáusicas, el 96% no hace ejercicio físico diario, solamente un 4%. Y se meten a hacer un gimnasio cuando le va a casar una sobrina y hay que ponerse un vestido. Simplista propio de nosotros. Porque viene la Semana Santa, que me quiero poner andando, la vaina. Siempre hay. Porque el problema nuestro es que todo lo resolvemos con una comida. Un bautizo, un matrimonio, un baile, una vaina. Tú hay que pelearlo con comida. Además que hay mejor antidepresivo, que hay una buena panzada. Entonces, al no poderse después de 1990, se reúnen otra vez en Holanda 29 investigadores, tampoco militar. Y ahí se llega a lo que se llama el acuerdo de Roterdam. Yo soy muy dado a entender todo este tipo de cosas. Y ahí se reunieron ellos a discutir. Y se sacó la primera experiencia endocrinológica que se conoce. Se habla que los griegos tenían una calle donde tenían sus amantes. El problema de estas mujeres era que muchas veces se las arrestaban y se las robaban. Entonces encontraron unas personas grandísimas, fuertes, en el África, y llevaron como esclavos a estos habitantes africanos, que eran negros, grandísimos, y le extirparon el testículo de los testículos. Porque ellos veían que los caballos, cuando se les extirpaban los testículos, no les manchaban la yegua, se mantenían fuertes y grandes y podían tener un desempeño mayor.
Y esta experiencia es lo que marca de que habían glándulas que producían hormonas. Y en los varones se le llamaba humores. En ese testículo habían humores que le daban características al hombre de masculinidad. Esa es la primera experiencia endocrinológica que se conoce. De ahí en adelante pasaron siglos y todas las demostraciones que se hacían eran puramente clínicas, porque no había el adelanto de la tecnología para la investigación de sustancias que no se ven. Por eso yo muchas veces, con la poca humildad que tengo, siempre digo que yo he vivido y he tenido una vida adecuada de algo que yo nunca he visto. Mi profesión yo nunca he visto una hormona y he vivido de eso. Entonces, hablando de este síndrome, que ya casi es una endemia, cuando algo se presenta casi en un 10%, se entiende como una endemia. Y hoy el síndrome de ovario poliquístico es un 8% de la población mundial de la mujer que está en etapa reproductiva. El 8%. Es algo que a través del tiempo se ha pasado por debajo de la mesa el diagnóstico. El tamaño grande de los ovarios. Pero tampoco lo veían grande, no veían un crítico. Entonces, las 7 muchachas se llevaron a cirugía y se hizo una laparoscopía exploradora. O sea que se metieron allá adentro y entonces vieron los ovarios grandes. Esto lo vieron. Y esto fue la clasificación clásica, valga la redundancia, de la definición del síndrome de ovario poliquístico. Eso fue en 1935, después se presentó en el Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia en New Orleans. Estos casos fue el acontecimiento histórico en el mundo de que las mujeres podían tener hormonas masculinas. En ese tiempo no se sabía. La gente creía nada más que las mujeres producían hormonas femeninas, que los ovarios no producían otro tipo de hormonas que no fuera eso. Y ahí se crea una revolución. Pero ¿qué pasa? No había un diagnóstico consensuado, porque había casos que no tenían todo eso. Y los europeos decían que sí, que eso era posible. Entonces, este conflicto entre los americanos y los europeos pasa 30 años. Y en el 1990 se reúnen en Bethesda, en Bali, 58 investigadores en el 70 y en el 90. No me invitaron a mí. Y ahí se reunieron 58 investigadores a discutir 3 días. Los americanos decían que había que tener ovarios grandes y quísticos para decir que existía la enfermedad. Y los europeos decían que había gente que tenían ovarios grandes, que no tenían ovarios grandes, que no tenían quiste y tenían enfermedad. Bueno, no llegaron a nada, porque empezaron a darse cuenta que no todas eran gordas. Había un porcentaje que tenía la enfermedad y no eran gordas. Porque para que ustedes sepan, las hormonas masculinas aumentan de peso. Eso es lo mismo que el médico pelotero, que se meten los atletas.